El gran salón del Consejo Galáctico de Mercenarios estaba repleto de ruido. Los traductores zumbaban y chasqueaban mientras convertían cientos de idiomas alienígenas en un lenguaje comprensible. Criaturas de todos los rincones de la galaxia se reunían allí para buscar trabajo, hacer tratos y compartir historias de sus cacerías. Algunos caminaban sobre 2 patas, otros sobre 4 o 6. Algunos tenían escamas, otros pelaje, y algunos estaban hechos de materiales que parecían imposibles de existir. En el centro de todo esto se alzaba Kratax. Era enorme, incluso para los estándares de su especie reptiliana. Sus escamas eran de un verde oscuro y estaban cubiertas de cicatrices de innumerables batallas. Cada cicatriz contaba una historia de victoria. Cada marca demostraba que él seguía vivo mientras que sus enemigos no. Medía más de 8 toneladas, con garras capaces de desgarrar el acero y dientes diseñados para un solo propósito: matar. Kratax llevaba más de 50 años cazando. En ese tiempo, había completado 300 contratos. 300 veces alguien le había pagado para rastrear un objetivo. 300 veces había tenido éxito. Nunca había fallado, ni una sola vez. Su nombre era conocido en cada rincón del espacio civilizado. Cuando la gente supo que Kratax los perseguía, supieron que les quedaba poco tiempo. Hoy, un nuevo cliente se acercó a él. La criatura era Sayibore, un ser hecho de cristal viviente. La luz se reflejaba a través de su cuerpo, creando patrones de arcoíris en el suelo. Los Séprites eran una especie antigua, rica y poderosa. Controlaban docenas de sistemas estelares y poseían tecnología con la que la mayoría de las razas solo podían soñar. La voz de Sayibore llegó a través de un traductor, sonando como campanillas de viento. Explicó la situación. Una nave humana había atacado una de sus estaciones de investigación. Los humanos habían robado tecnología valiosa y asesinado a varios trabajadores Seprit. La nave se llamaba Wandere y estaba comandada por un criminal llamado Capitán Alex Morgan. Los Seprits querían capturarlos o matarlos. Les daba igual. El pago ofrecido era enorme. Suficientes créditos para comprar una pequeña luna. Suficiente riqueza para retirarse y vivir cómodamente durante varias vidas. Cax no necesitaba el dinero, pero se enorgullecía de su trabajo. Un contrato era un contrato. Además, esto sonaba fácil. Los humanos eran débiles. Todos lo sabían. Eran una especie joven, con apenas 200 años de experiencia en viajes espaciales. Carecían de armas naturales, pieles gruesas, veneno y telepatía. Eran simples primates blandos que dependían de herramientas porque sus cuerpos eran inútiles. Sus naves eran viejas y lentas. Sus armas, primitivas. Cazarlos sería como cazar niños. Krax aceptó el contrato de inmediato. Tomó el chip de datos que contenía toda la información conocida sobre el objetivo. El Wandere era un carguero construido para transportar mercancías entre sistemas. Contaba con armas defensivas mínimas y escudos que apenas podían detener el impacto de un meteorito. La tripulación era de 15 personas, en su mayoría humanos con 2 ingenieros alienígenas. Fueron vistos por última vez dirigiéndose hacia los territorios del borde exterior. Mientras Kratax caminaba hacia la bahía de atraque donde esperaba su nave, otro mercenario le bloqueó el paso. Falcón era un insectoide de 4 patas con 2 brazos que terminaban en garras afiladas. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura quitana oscura, y sus ojos compuestos reflejaban las luces de la estación como 1000 pequeños espejos. Falcón llevaba décadas en el negocio y había sobrevivido a más peleas de las que la mayoría podía contar. El insecto habló a través de su traductor, con voz urgente y tensa. Advirtió a Krayax que abandonara el contrato. Dijo que cazar humanos era un error. Dijo que Kratax no sobreviviría si iba tras ellos. Las palabras salieron rápidas, casi presa del pánico. Kratax rió. El sonido era profundo y áspero, como rocas crujiendo. Miró al alienígena más pequeño con desprecio. Preguntó si Belkan se había vuelto cobarde con la edad.
Dijo que las historias de peligro humano eran solo historias contadas por fracasados que no pudieron cumplir sus contratos. Pero Belkan no se acobardó. Le temblaban las mandíbulas al hablar. Le contó a Krax que había cazado humanos una vez hacía 7 años. Había formado parte de una flota de 40 naves. Habían rastreado una sola nave humana que supuestamente había robado carga de una estación minera. Los humanos habían sido superados en número, armamento y atrapados. La victoria debería haber sido segura. Al final de la cacería, solo 3 naves de la flota sobrevivieron. 37 naves destruidas, más de 500 mercenarios muertos, y la nave humana, dañada y apenas funcional, escapó. La voz de Belkan se quebró al describir lo que había visto. Los humanos habían luchado con una desesperación y una astucia que desafiaban la lógica. Habían convertido su propia nave en un arma, usándola para embestir naves más grandes. Habían sacrificado a parte de su tripulación para salvar al resto. Nunca habían dejado de luchar, incluso cuando la derrota parecía segura. Kratax se abrió paso entre el insecto. Dijo que el fracaso de Belkan no era asunto suyo. Los cazadores débiles culpaban a sus presas de sus propios errores. Un verdadero cazador se adaptaba y se sobreponía. Kratax había cazado a las criaturas más letales de la galaxia. Había rastreado serpientes a través de pantanos venenosos en Vexprime. Había luchado contra ballenas del vacío en las tormentas de radiación de la nebulosa Kepler. Había capturado presas que otros decían que eran imposibles de encontrar. Belulin lo llamó por última vez. Dijo que los humanos no luchaban como otras especies. No seguían las reglas normales del combate. Se adaptaban más rápido de lo que debería ser posible. Usaban su entorno de maneras que parecían descabelladas. Y lo más peligroso de todo, nunca se rendían. Cuando creías haber ganado, era cuando se volvían realmente letales. Kratax ignoró la advertencia. Abordó su nave, la Garra del Depredador. Era una nave de caza construida para la velocidad y la potencia de fuego. El casco estaba reforzado con blindaje de grado militar. Los sistemas de armas podían atravesar los escudos de un acorazado. Los motores podían superar en velocidad a cualquier cosa más pequeña que una corbeta. Era una máquina de matar perfecta, y Kratax conocía cada sistema como si conociera sus propias garras. Ingresó las coordenadas del borde exterior y activó el motor más rápido que la luz. El viaje duraría 3 días. Durante ese tiempo, Kratax estudió cada dato sobre su objetivo. Descubrió al capitán Alex Morgan, un exoficial militar de la Tierra. Morgan había servido en algo llamado la Flota de Defensa Solar antes de independizarse. Su historial demostraba habilidad en tácticas y manejo de naves, pero nada extraordinario. El manifiesto de la tripulación enumeraba a 15 miembros. La mayoría eran humanos con apellidos como Sullivan, Fletcher y Martínez. También había 2 ingenieros de otras especies que se habían unido a la tripulación por diversas razones. La nave tenía más de 30 años, un carguero modificado para viajes de larga distancia. Contaba con armas defensivas básicas y escudos probablemente medio rotos. Al tercer día, Kratax emergió de un viaje más rápido que la luz en la zona objetivo. Sus sensores comenzaron a escanear inmediatamente en busca del errante. Tardó menos de 1 hora en encontrarlo. La nave humana estaba cerca de un campo de asteroides, aparentemente en reparaciones. Kratax pudo ver daños en el casco a babor y lo que parecía un motor dañado. Eran vulnerables, la presa perfecta. Colocó su nave en posición, acercándose desde su punto ciego. Sus armas se activaron silenciosamente, con los sistemas de puntería fijados en el núcleo del motor de la nave humana. Un disparo los mataría. 2 los destruirían por completo. Les daría la oportunidad de rendirse primero. Era cortesía profesional, nada más. Kratax abrió un canal de comunicación. Su voz era tranquila y profesional mientras se identificaba. Les dijo que habían robado al colectivo Sepricht. Les dijo que resistirse era inútil.
Les dijo que si se rendían de inmediato, sus muertes serían rápidas e indoloras. Hubo un largo silencio. Entonces respondió la voz de una mujer. Se identificó como la teniente Kate Sullivan, primera oficial del Wandere. Su voz era firme, sin mostrar miedo. Dijo que no habían robado nada. Dijo que los Seprites habían encarcelado a trabajadores humanos y los habían obligado a construir armas. Dijo que el Wandere había liberado a esos trabajadores y se había llevado la tecnología que se habían visto obligados a crear. Entonces dijo algo que hizo que Cax se detuviera. Le advirtió que se diera la vuelta. Dijo que si quería pelea, la tendría. Pero le aconsejó encarecidamente que no lo hiciera. Dijo que realmente no quería cazar humanos. Esas fueron casi las palabras exactas que Belkan había usado. Kratak gruñó. Amenazas vacías de una presa acorralada. Ya lo había oído todo antes. Todos los objetivos intentaron negociar o amenazar al darse cuenta de que la muerte se avecinaba. Nunca funcionó. Apuntó sus armas al núcleo del motor y disparó. Los disparos atravesaron el espacio. Un rayo de energía concentrada capaz de derretir 1 metro de acero sólido. Los escudos del errante destellaron con un azul brillante al absorber el impacto. La nave se tambaleó por la fuerza y Crack vio que la atmósfera se escapaba de una bodega de carga dañada. Bien. Estaban heridos. Un disparo más acabaría con esto. Cargó sus armas para asestar el golpe mortal. Ya pensaba en cómo gastaría su pago. Lo que Krax no sabía era que acababa de cometer el peor error de su larguísima vida. Había ignorado todas las advertencias. Había descartado a los humanos como presas débiles. Y ahora estaba a punto de aprender una lección que se les había enseñado a innumerables personas antes que él. Una lección escrita a sangre y fuego en 100 campos de batalla. Una lección que Belkan había intentado compartir desesperadamente. Nunca caces humanos. No sobrevivirás a la lección. El disparo apenas había dañado al errante, pero Ktak sonrió de todos modos. La primera sangre era suya. Los humanos entrarían en pánico. Intentarían escapar, y cuando lo hicieran, los cazaría como había cazado a cientos de otros. Todo era tan predecible. Entonces, la nave humana hizo algo inesperado. En lugar de huir, giró y aceleró directamente hacia él. El movimiento fue suicida. Su nave tenía mejores armas, mejores escudos y mejor blindaje. Un combate cuerpo a cuerpo terminaría en segundos. Kratax se preparó para disparar de nuevo, fijando los sistemas de puntería en la nave que se acercaba. Pero justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, el errante empezó a girar. Giró sobre varios ejes a la vez, creando un patrón errático que confundió a su ordenador de puntería. El bloqueo se rompió. Sus sistemas intentaron recalcular, pero la nave humana se movía de forma demasiado impredecible. Antes de que pudiera disparar manualmente, el errante se zambulló bruscamente y desapareció en el campo de asteroides cercano. Crotax maldijo en su lengua materna: cobardes. Se escondían entre las rocas como presas, huyendo hacia un bosque. Bien, lo seguiría y acabaría con esto. Su nave era más rápida y ágil. El campo de asteroides solo retrasaría lo inevitable. Se adentró en el campo con cuidado. Los asteroides eran viejos y densos, girando lentamente por el espacio. Algunos eran pequeños, apenas más grandes que su nave. Otros eran enormes, pequeñas montañas de roca y hierro que se precipitaban por el vacío. Tuvo que reducir la velocidad para evitar colisiones, pero mantuvo al Wandere alerta. Se adentraban en el campo, sorteando obstáculos. Durante 10 minutos, los persiguió. Los humanos volaban como si conocieran el campo de memoria, dando vueltas cerradas alrededor de asteroides que deberían haber aplastado su nave. Se colaban por huecos que parecían demasiado estrechos para su nave. En varias ocasiones, Kratax casi tuvo un tiro limpio, pero cada vez se agachaban tras otra roca en el último segundo. Era frustrante. Él era el cazador. Ellos eran la presa. Esto debería ser sencillo,
Pero ya nada en esta cacería parecía sencillo. Los humanos no entraban en pánico. No cometían errores. Volaban con precisión y determinación, como si hubieran planeado para esta situación exacta. De repente, el Wanderer apagó sus motores por completo. Se desplazó tras un enorme asteroide rico en hierro, lo que bloquearía sus sensores. Kratax sonrió. Estaban atrapados. No había salida. Preparó su nave para el ataque, cargando sus armas principales al máximo. Esta vez, no solo las dañaría. Atravesaría el asteroide y destruiría la nave que se escondía tras el de un golpe devastador. Disparó. El rayo de energía atravesó el asteroide como si fuera papel, creando un túnel de roca fundida. El disparo debería haber alcanzado al vagabundo y vaporizado. Pero cuando el polvo se disipó, no había nada allí. La nave humana había desaparecido. Sus sensores gritaron una advertencia, pero llegó demasiado tarde. Algo metálico golpeó contra su casco con un sonido que resonó por toda la nave. Un gancho magnético se había adherido a su costado de estribor. El vagabundo no se había escondido tras el asteroide. Lo habían usado como cobertura para rodearlo. Kratax rugió de ira e intentó soltarse el gancho. Encendió sus propulsores de maniobra, intentando girar su nave y liberarse, pero los humanos habían posicionado su gancho a la perfección. Hiciera lo que hiciera, no podía desengancharlo. Entonces, los motores del vagabundo se encendieron a máxima potencia. La nave humana comenzó a arrastrarlo hacia un grupo de asteroides. Encendió los propulsores de reversa al máximo, pero el vagabundo tenía palanca a su lado. Estaban usando su propia masa contra él, llevándolo hacia una trayectoria de colisión. Podía ver 3 grandes asteroides justo delante, todos girando lentamente. El impacto sería catastrófico. En el último segundo, justo antes de la colisión, el gancho se soltó. El vagabundo se zambulló a una velocidad increíble. Su piloto era claramente hábil. Kratax intentó frenar, pero tenía demasiado impulso. Su nave se estrelló contra el primer asteroide con una fuerza brutal. Las alarmas estallaron en toda la cabina. El impacto lo arrojó contra sus ataduras con tanta fuerza que rompió escamas. Antes de que pudiera recuperarse, su nave se estrelló contra el segundo asteroide. Más alarmas, más daños. El tercer impacto fue el peor, desgarrando el blindaje externo y aplastando uno de sus sensores. Cuando la nave finalmente se estabilizó, Kratax se encontró mirando un informe de daños que le heló la sangre. Brechas en el casco en 2 cubiertas. El propulsor de maniobras de babor completamente desconectado. Los generadores de escudos funcionando a solo el 40% de su capacidad. Múltiples sistemas de sensores dañados o destruidos. Su nave resultó dañada. No inutilizada, pero definitivamente dañada. Y no había asestado un solo golpe real a los humanos. El canal de comunicación se activó. La voz del capitán Alex Morgan se escuchó y era de una calma enloquecedora. Hablaba como si estuviera teniendo una conversación casual, no luchando por su vida. Dijo que era un disparo de advertencia. Dijo que habían marcado la nave de Kratax con un rastreador durante la maniobra de agarre. Ahora conocían todos sus sistemas, cada punto débil en sus defensas. Morgan explicó lo que sucedería a continuación. Kratax podía irse ahora. Podía regresar con quien lo contratara y decirles que los humanos no eran presa fácil. O podía seguir intentando cazarlos y ellos le mostrarían exactamente por qué era un error. La decisión era suya. Kratax sentía que su orgullo ardía más que sus motores dañados. Ninguna presa le había hablado así. Ninguna presa lo había superado en maniobras. Ninguna presa le había dado una advertencia como si fueran ellos quienes tenían el control. Esto era humillante, inaceptable. Él era el cazador, no ellos. Realizó diagnósticos rápidos mientras fingía considerar la oferta. Sus armas aún funcionaban. Sus motores principales aún funcionaban. Los generadores de escudo eran débiles, pero operativos.
Aún podía luchar. Aún podía ganar. Solo necesitaba ser más astuto con su enfoque. Abrió el canal de comunicación y habló. Su voz era baja y peligrosa. Les dijo a los humanos que había cazado presas en 100 mundos. Había rastreado serpientes a través de pantanos venenosos donde el aire mismo podía matar. Había cazado ballenas del vacío a través de tormentas solares que derretirían la mayoría de las naves. Sus trucos primitivos no lo impresionaron. Simplemente lo habían convertido en algo personal. Hubo una larga pausa. Entonces oyó un suspiro al otro lado. El capitán Morgan sonaba casi triste. Dijo que habían intentado advertirle. Le dijo a Kratax que lo recordara. Luego llamó a su primera oficial, la teniente Kate Sullivan. Le indicó que iniciara algo llamado protocolo de resistencia. La voz de Sullivan confirmó la orden. Instruyó a la tripulación a sus puestos de combate. Entonces dijo algo que hizo que Kratax se detuviera. Dijo que le enseñarían a este lagarto por qué no se debe jugar con la tierra. Había acero en su voz, una promesa de violencia que sonaba muy real. Kratax se deshizo del momento de duda. Seguían siendo solo humanos, primates débiles y blandos que jugaban a ser guerreros. Empezó a planear su segundo ataque, trazando un rumbo de intercepción que cortaría cualquier ruta de escape. El vagabundo había tenido suerte hasta ahora, pero la suerte siempre se acababa. Lo que no entendía era que la suerte no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo. Los humanos no tenían suerte. Estaban preparados. Ya habían luchado en este campo de asteroides antes. Habían practicado estas mismas maniobras docenas de veces. Cada movimiento que hacían estaba calculado. Cada trampa que tendían, planeada. Esto no era suerte. Era experiencia de entrenamiento y una negativa a rendirse jamás. Kratax movió su nave dañada a posición. Tendría más cuidado esta vez. No volvería a caer en sus trampas. Era el mejor cazador en 7 brazos espirales. Tenía una reputación que mantener. 300 contratos exitosos. 300 muertes. Los humanos solo serían un número más en su historial. Pero mientras seguía al vagabundo por el campo de asteroides, notó algo inquietante. Ya no corrían. Daban vueltas, manteniéndose justo dentro del alcance de los sensores, como si lo estuvieran estudiando, como si fueran ellos los que cazaban. Ahora, era un cambio que lo incomodaba de maneras que no podía explicar. Dejó esa sensación a un lado y se concentró en la caza. Ya se había enfrentado a presas difíciles antes. La clave era la paciencia y la persistencia. Al final, todos los objetivos cometían un error. Al final, todos los objetivos se cansaban o se descuidaban. Solo necesitaba esperar ese momento y atacar. Lo que Kratax no comprendía era que los humanos no se cansaban como otras especies. Sus cuerpos estaban hechos para la resistencia, no para la fuerza. Podían correr durante horas cuando otras criaturas se desplomaban. Podían luchar cuando deberían estar muertos de agotamiento. Eran cazadores persistentes, evolucionados para perseguir a sus presas hasta que literalmente morían por no poder descansar. Y ahora iban a enseñarle a Kratax lo que se sentía al estar al otro lado de una cacería persistente. Iban a mostrarle lo que significaba que los humanos decidieran que tú eras la presa. Iban a demostrarle exactamente por qué Belkan había tenido tanto miedo. La lección apenas comenzaba, y sería larga, dolorosa e inolvidable. El campo de asteroides se extendía millones de kilómetros en todas direcciones. No había ningún lugar al que correr, ningún lugar donde esconderse que los humanos no conocieran ya. Kak creía que seguía siendo el cazador, pero la trampa ya se había cerrado a su alrededor. Simplemente aún no lo sabía. Habían pasado 6 horas desde que comenzó la cacería. 6 horas del combate más frustrante que Kratax había experimentado jamás. Había librado batallas que duraban días, rastreado presas por continentes enteros, participado en combates espaciales contra naves militares. Pero nada lo había preparado para esto. Los humanos estaban en todas partes y en ninguna.
Aparecían en sus sensores y luego desaparecían. Lo conducían a trampas y escapaban antes de que pudiera activar sus propios contraataques. Usaban el campo de asteroides como si fuera su patio de recreo personal, rebotando entre las rocas con una habilidad que parecía imposible para un carguero. Cada ataque que lanzaba, ellos contraatacaban. Cuando intentaba inmovilizarlos en un callejón sin salida, ventilaban las cápsulas de carga para crear lecturas falsas en los sensores. Cuando intentaba predecir su rumbo, cambiaban de dirección de formas que deberían haber destrozado su nave. Cuando finalmente tuvo un tiro limpio, ya se movían, usando asteroides como escudos. Lo peor eran sus voces. Podía oírlos por el canal abierto y no estaban presas del pánico. Hablaban de tácticas como si estuvieran analizando un ejercicio de entrenamiento. Su tono era despreocupado, casi aburrido. Una voz pertenecía a un hombre llamado Jaque, que no dejaba de ajustar las frecuencias de los escudos para evitar que Kratax encontrara un punto débil. Otro pertenecía a Ben, quien monitoreaba su reactor e informó que tenían suficiente energía para varias horas más de combate. La teniente Kate Sullivan parecía estar dirigiendo operaciones tácticas. Le predijo los movimientos antes de que los realizara. Cuando intentó abrirse en círculo para obtener un mejor ángulo, ella ya había posicionado al errante para aprovechar su aproximación. Cuando intentó un asalto directo, ella usó su impulso en su contra, obligándolo a frenar o arriesgarse a chocar con los escombros. Lo que realmente lo perturbaba era que estaban aprendiendo sus patrones. Después de la primera hora, Sullivan empezó a predecir sus movimientos. Después de la segunda hora, ella le llevaba 3 pasos de ventaja. Para la cuarta hora, ella contrarrestaba ataques que él ni siquiera había lanzado. Era como si pudiera leerle la mente, anticipar cada decisión. Peor aún, estaban bromeando. Oyó risas por el canal de comunicación. Alguien comentó que estaba usando la misma maniobra de giro por tercera vez en esa hora. Otra voz dijo que no era muy creativo. El capitán Morgan preguntó si tal vez el cazarrecompensas solo conocía 3 movimientos. Siguieron más risas. Kratax rugió furioso y lanzó una ráfaga de misiles. Las armas se dirigieron hacia el errante, con los sistemas de puntería fijados. Pero la nave humana se precipitó entre 2 asteroides giratorios, y los misiles impactaron en la roca en lugar de en su objetivo. Las explosiones fragmentaron un asteroide en miles de pedazos, creando una nube de escombros que bloqueó sus sensores. Cuando la nube se despejó, detectó señales de motores en 3 direcciones diferentes. Imposible. A menos que los humanos hubieran lanzado balizas de señales configuradas para imitar las emisiones de sus motores. Estaba persiguiendo señuelos mientras se reposicionaban para otro ataque. Para cuando se dio cuenta del truco, estaban de nuevo detrás de él. Pero esta vez, no atacaron. Simplemente lo siguieron. Cuando giró, giraron. Cuando aceleró, igualaron su velocidad a la perfección. Permanecieron a la sombra de sus sensores. Tan cerca que no pudo fijar las armas sin arriesgarse a dañar su propia nave. Lo estudiaban como un científico estudia un insecto bajo un cristal. La voz del capitán Morgan rompió el silencio. Dijo que Kratax era bueno, mejor que la mayoría a la que se habían enfrentado en meses. Pero estaba cometiendo el mismo error que todos cometían con los humanos. La gente pensaba que los humanos eran débiles porque eran jóvenes. Pensaban que los humanos eran presas fáciles porque no tenían tecnología sofisticada ni ventajas biológicas. Morgan preguntó si Tax quería saber qué hacía realmente peligrosos a los humanos. No esperó una respuesta. Explicó que los humanos evolucionaron en un mundo de muerte. Todo en la Tierra había intentado matarlos. Depredadores con dientes y garras. Enfermedades que se propagaban por poblaciones enteras. Clima que podía congelar o quemar. Incluso otros humanos peleando por recursos. Los humanos sobrevivieron siendo más inteligentes que todo lo que intentaba matarlos. Sobrevivieron siendo más malos cuando tenían que serlo. Sobrevivieron siendo más tercos que cualquier depredador.
Aprendieron a convertir cada desventaja en un arma. Aprendieron a luchar con herramientas en lugar de garras. Aprendieron a cooperar de maneras que otras especies no podían igualar. Morgan continuó explicando, mejores escudos que los humanos aprendieron a luchar sin ellos. Mejores armas. Los humanos aprenden a usar el entorno como arma. Son más fuertes y rápidos que los humanos. Aprendieron a anticipar 3 movimientos y a ganar incluso antes de que comenzara la pelea. Y cuando todo lo demás fallaba, los humanos tenían una última ventaja que los hacía verdaderamente peligrosos. Nunca se rindieron, nunca dejaron de luchar. Los humanos se arrastraban entre cristales rotos para alcanzar a su enemigo. Se sacrificaban para salvar a otros. Luchaban hasta su último aliento. E incluso entonces, encontraban la manera de herir a su oponente. Eso era lo que los hacía temibles. No la fuerza ni la velocidad, sino una voluntad pura e inquebrantable. Mientras Morgan hablaba, el errante se separó repentinamente. Aceleró con fuerza hacia el borde del campo de asteroides. Los motores funcionaban a máxima potencia. Kratax lo persiguió de inmediato. Su computadora táctica calculó las soluciones de disparo. Finalmente, tras horas de frustración, los tenía. Eran un espacio abierto sin donde esconderse. Esta vez, no podían escapar. Preparó las armas y se preparó para disparar. Entonces, sus sensores detectaron nuevos contactos. 3 naves emergían. Desde las profundidades del campo de asteroides. Eran naves humanas, modelos antiguos con agujeros reforzados. Su computadora las identificó como naves mineras, la Pionera, la Voluntad de Hierro y la Resiliencia. Tenían equipo industrial convertido en armas. La llamada de socorro del errante les había llegado hacía horas. No eran naves militares. Eran trabajadores, mineros que pasaban sus días cortando roca. Pero seguían siendo humanos, y los humanos protegían a los suyos. Las 3 naves se movieron para interceptar a Kratax, formando un muro entre él y su objetivo. La voz de Kate Sullivan volvió a sonar por el canal. Esta vez no había humor en ella. Su tono era frío y tajante. Le dio una última oportunidad para irse. Date la vuelta o acabarían con esto. Dijo que no querían matarlo, pero que lo harían si fuera necesario. Los humanos siempre protegían a los suyos. Sin excepciones, sin negociaciones. Kratax hizo cálculos rápidamente. 4 naves contra 1. Todas las tripulaciones humanas que conocían este territorio. Su propia nave dañada. La de ellos funcional y fresca. Su elemento sorpresa había desaparecido por completo. Por primera vez en 300 contratos, por primera vez en su carrera, consideró seriamente retirarse. Pero su orgullo no se lo permitió. Su reputación se basaba en no fallar nunca, no ceder jamás, no mostrar nunca debilidad. Si se supiera que se había retirado de una pelea con cargueros y naves mineras, su carrera estaría acabada. Nadie contrataría al cazador que huía de su presa. Se convertiría en una broma, una advertencia. Tomó una decisión. Terminaría esta pelea. Les demostraría a estos humanos que la reputación importaba. Demostraría que Kratax no huía de nadie. Abrió fuego contra la nave minera más cercana, la Pioneer. Su cañón de riel destrozó la sección de carga, perforando el casco. Los humanos no se dispersaron. No huyeron. Las 4 naves cargaron directamente contra él con una coordinación que denotaba años de trabajo conjunto. Sus armas no eran de grado militar, pero eran lo suficientemente potentes. Láseres de corte industriales, diseñados para cortar rocas de asteroides, comenzaron a erosionar sus escudos. Debilitados. En ese momento, mientras las 4 naves convergían hacia su posición con absoluta determinación, Kratax finalmente comprendió. Comprendió lo que Belkan había intentado advertirle. Entendió por qué el insectoide parecía tan asustado. Comprendió la lección que estaba a punto de escribirse con su propia sangre. No había estado cazando presas.
Había caído en una trampa. Los humanos débiles y primitivos que había despachado estaban a punto de enseñarle la lección más dura de su vida. Iban a mostrarle lo que significaba luchar contra criaturas que evolucionaron para nunca rendirse. Iban a demostrarle por qué nunca se debe cazar humanos. El depredador se había convertido en la presa. Y la lección iba a doler. Las naves mineras no estaban construidas para la guerra. Eran naves industriales diseñadas para destruir asteroides y transportar mineral. Pero en manos de humanos desesperados, se convirtieron en algo mucho más peligroso. Sus láseres cortantes, diseñados para cortar la roca, atravesaron los escudos debilitados de Kratax como si no fueran nada. El pionero llegó desde arriba, pilotado por el capitán Ryan Fletcher. Su voz crepitó por el canal abierto, coordinándose con las otras naves. Le ordenó a la voluntad de hierro que flanqueara a la izquierda y mantuviera la presión sobre el costado de babor dañado de Ktax. Le ordenó a la resiliencia que se mantuviera atrás y proporcionara cobertura. Fuego. No eran soldados entrenados. Eran menores, pero se movían como una unidad militar. Cax hizo girar su nave en un tonel, esquivando el rayo cortante de los pioneros por centímetros. El calor del láser quemó el blindaje de su casco. Devolvió el fuego de inmediato, su cañón de riel perforando la sección de carga de la nave minera. La atmósfera se expulsó al espacio en brillantes corrientes, pero el pionero no se retiró. La voz de Fletcher se escuchó de nuevo, ahora enfadada. Dijo que Kratax acababa de dañar su nave. Dijo que el daño provenía de la piel del cazarrecompensas. Dijo que no veían con buenos ojos que la gente amenazara a sus amigos aquí en el borde exterior. La nave minera seguía avanzando, su piloto compensando el daño con habilidad experta. La voluntad de hierro atacó desde su punto ciego. Era un pesado carguero adaptado para trabajos de minería. Lento pero potente. Los ganchos de agarre se desplegaron desde su sección delantera. Kratax intentó alejarse, pero un gancho enganchó su motor de estribor. Los propulsores de la nave minera ardían a máxima potencia, intentando, para arrastrarlo a una espiral. Kratax sobrecargó su motor capturado, vertiendo energía a través de sistemas que ya estaban sobrecargados. El NL se desprendió con un chirrido metálico, dejando el blindaje externo y los componentes a la deriva en el espacio. Su nave se desprendió del gancho, pero ahora estaba perdiendo energía. Las luces de advertencia destellaron en su panel de control. Mientras luchaba contra las naves mineras, el errante no había permanecido inactivo. El capitán Alex Morgan había aprovechado la distracción para maniobrar su nave por encima de la batalla. La voz de Kate Sullivan llegó a través del canal hablando con Morgan. Le preguntó si estaba pensando lo mismo que ella. Morgan respondió, preguntándole si se refería al plan descabellado que definitivamente no debería funcionar. Ella confirmó. Él dijo que estaba dentro. El errante se lanzó directamente hacia la nave de Kratax. Su motor rugió al acelerar. El cazarrecompensas lo vio venir demasiado tarde. Intentó virar, intentó evadir, pero las naves mineras lo tenían acorralado. El carguero se estrelló contra su casco superior con una fuerza tremenda, pero el errante no usó armas. Utilizó su blindaje reforzado, la bahía de carga, la única sección diseñada para sobrevivir a impactos de asteroides durante maniobras de emergencia, hizo que ambas naves se tambalearan por el espacio. Los humanos aguantaron el caótico giro como si fuera rutina, compensando con sus amortiguadores inerciales. Kratax luchó desesperadamente contra sus controles, mientras los sistemas fallaban a su alrededor. Las alarmas resonaban en su cabina. La integridad del casco era crítica. El soporte vital fallaba en 3 cubiertas. La computadora principal se reiniciaba por el impacto. Los sistemas de supresión de incendios se activaban. Su nave giró violentamente durante lo que pareció una eternidad antes de que sus propulsores de maniobra finalmente la estabilizaran. Cuando cesó el giro, contempló un informe de daños que parecía una sentencia de muerte. Los sistemas de armas estaban desconectados,
los generadores de escudos completamente destruidos, el motor principal fallaba y amenazaba con fallar en cualquier momento. Los sensores se redujeron a apenas un 30% de funcionalidad. Su nave, la Garra del Depredador, la nave que lo había transportado a través de 300 cacerías exitosas, estaba inutilizada. Apenas podía mantenerla en vuelo, y mucho menos luchar. Las 4 naves humanas lo rodeaban, manteniéndose en perfecta formación. No disparaban. Esperaban, dándole la oportunidad de tomar la decisión correcta. El depredador se había convertido en la presa, y la presa le ofrecía clemencia. Fue un cambio tan radical que Krafax apenas pudo procesarlo. Alex Morgan abrió un canal de comunicación. Su voz era sorprendentemente suave, casi respetuosa. Dijo que Kratax había luchado bien, mejor que la mayoría de quienes intentaron cazarlos. Pero ahora el cazarrecompensas lo entendía. ¿No? Los humanos no habían sobrevivido 2 siglos en el espacio siendo débiles. Sobrevivieron porque se adaptaron. Cooperaron. Se negaron a morir, sin importar lo mal que se pusieran las cosas. Morgan le dijo que apagara sus armas y se preparara para el abordaje. No iban a matarlo, pero sí respondería preguntas sobre quién lo había contratado y por qué. Querían información sobre los Seprictes en su operación. Si Kratax cooperaba, viviría. Era una oferta mejor de la que merecía. Las garras de Kratax temblaron sobre sus controles. 300 cacerías exitosas. Un historial intachable que se remontaba a 50 años. Era el cazarrecompensas más temido de 7 brazos espirales. Y ahora estaba sentado en una nave averiada, rodeado de presas que lo habían derrotado con camiones de carga y equipo de minería. La humillación quemaba más que cualquier herida. Pensó en la advertencia de Belkan. El insectoide había intentado salvarlo de esto. Le había descrito exactamente lo que sucedería. Pero Kratax había sido demasiado orgulloso para escuchar, demasiado confiado en sus propias habilidades. Ahora por fin comprendía el miedo que había visto en los ojos de Belkan. No era miedo a la muerte. Era miedo a ser destrozado, a que toda su visión del mundo se hiciera añicos. Estos humanos habían hecho más que vencerlo. Habían jugado con él. Le habían dado múltiples oportunidades para retirarse. Le habían advertido repetidamente. Incluso ahora, con él completamente indefenso, le ofrecían rendición en lugar de ejecución. En su cultura, la derrota significaba la muerte. Perder significaba que eras débil y merecías la eliminación. Pero los humanos operaban de forma diferente. Su comunicador sonó con un mensaje entrante del gremio de mercenarios. El rostro de Belkan apareció en la pantalla. Sus ojos compuestos reflejaban algo que podría haber sido compasión o lástima. Dijo que había estado rastreando la cacería de Kratax a través de los canales del gremio. Pudo ver que la garra del depredador estaba inutilizada. Quería saber si Kratax seguía vivo. La confesión le supo a veneno, pero Kratax forzó la palabra. Apenas estaba vivo. Su nave estaba destruida. Su reputación estaba arruinada. Todo lo que había construido durante décadas había desaparecido. Las mandíbulas de Belsin chasquearon con tristeza. Dijo que Kriax había aprendido la lección. Luego intentó advertirle. Los humanos no luchan como otras especies. Belkon continuó. Los humanos lucharon como si el universo mismo hubiera intentado matarlos y hubieran ganado. Lucharon como supervivientes que se negaban a permanecer en el suelo sin importar cuántos golpes recibieran. Ahora bien, si Kratax era sabio, aceptaría su misericordia. Pocos de los que cazaban humanos tuvieron esa oportunidad. La mayoría murió aprendiendo la lección. Kratax tenía suerte de estar vivo. Kratax observó su despliegue táctico. 4 naves humanas esperaban pacientemente su respuesta. No se regodeaban. No se burlaban de él. Simplemente esperaban, dándole tiempo para tomar una decisión. Pensó en su reputación, su orgullo, sus 300 victorias, todo insignificante ahora.
Todo barrido en una sola cacería que salió mal. Había aprendido algo hoy. Algo que sacudió los cimientos de todo lo que creía. Los humanos no eran presas. Eran supervivientes. Y a veces los supervivientes eran las criaturas más peligrosas de toda la galaxia. No ganaban por fuerza ni velocidad. Ganaban por terquedad, creatividad y una negativa absoluta a aceptar la derrota. Sus garras recorrieron los controles. Uno a uno, apagó sus sistemas de armas. No es que funcionaran, de todos modos, pero el gesto importaba. Era una rendición oficial. Abrió un canal de comunicación con el vagabundo, con la voz ronca por el dolor y la vergüenza. Dijo que se rendía. Dijo que los humanos habían ganado esta cacería. El capitán Morgan lo había derrotado por completo. Hubo una pausa al otro lado. Entonces Alex Morgan respondió con una voz sorprendentemente amable. Dijo que había sido una buena decisión. Dio la bienvenida a Kratax a bordo del Wanderer. Dijo que tenían mucho de qué hablar. Mientras Kratax esperaba la llegada de la lanzadera de abordaje, se dio cuenta de algo. Este no era el final de su historia. Este era un punto de inflexión. Los humanos podrían haberlo matado una docena de veces. Podrían haberlo dejado a la deriva en una nave muerta. En cambio, le estaban ofreciendo algo que nunca les había dado a sus propios objetivos. Le estaban ofreciendo una segunda oportunidad. Tal vez esa era la verdadera lección. Tal vez eso era lo que hacía a los humanos verdaderamente peligrosos. No solo te derrotaban, te mostraban un camino mejor. Demostraban que la piedad no era debilidad, que la cooperación era más fuerte que la competencia, que sobrevivir significaba más que simplemente mantenerse con vida. Significaba elegir ser mejor de lo que eras. La lanzadera de abordaje atracó en su nave. Marines humanos entraron, con las armas preparadas, pero sin representar una amenaza. Lo aseguraron profesionalmente, revisando si tenía armas ocultas o heridas. Lo trataron con respeto a pesar de todo lo que había intentado hacerles. Era confuso y humillante a partes iguales. Mientras lo escoltaban a la lanzadera, Kratax echó un último vistazo a su nave. La garra del depredador había sido su hogar durante décadas. Ahora solo eran ruinas, un monumento al orgullo y a los peligros de subestimar al oponente. Se dio la vuelta y siguió a los humanos. Lo que viniera después, se lo había ganado. La lección había sido aprendida. Ahora tenía que decidir qué hacer con lo aprendido. La esclusa de aire del errante se abrió con un siseo de presión igualadora. Kratax entró, con sus armas confiscadas, su orgullo hecho añicos. La tripulación humana lo vio entrar en su nave. Algunos parecían curiosos. Otros, cautelosos, pero ninguno parecía odioso. Comprendieron que él había estado haciendo un trabajo, igual que ellos hacían el suyo todos los días. El capitán Alex Morgan esperaba en la bodega de carga. Era un hombre humano de unos 40 años con canas que empezaban a asomar en su cabello oscuro. Sus ojos tenían la mirada de alguien que había visto demasiado combate, pero se negaba a dejarse vencer por ello. A su lado estaba la teniente Kate Sullivan, más joven, pero con la confianza de una veterana. El resto de la tripulación formó un círculo informal a su alrededor, armados pero no amenazantes. Morgan señaló un contenedor de carga. Le dijo a Kratax que tomara asiento. Dijo que sabía que el cazarrecompensas probablemente se preguntaba por qué no lo habían alejado ya. Ese era el procedimiento estándar en la mayoría de las culturas. Los enemigos derrotados eran eliminados para prevenir problemas futuros. Era práctico y eficiente. Kratax se acomodó en el contenedor, con la cola enroscada defensivamente alrededor de las piernas. Dijo que la pregunta se le había ocurrido. En su cultura, la derrota significaba la muerte. Los perdedores eran débiles y no merecían seguir viviendo. La victoria lo era todo. La piedad se consideraba una tontería. Kate se apoyó en un mamparo, con los brazos cruzados. Dijo que esa era la diferencia entre su especie y la suya.
Los humanos creían en las segundas oportunidades. Kratax había venido aquí a hacer un trabajo. Claro que intentar matarlos no era bien visto, pero entendían los contratos y el deber. Lo que necesitaban ahora era información. Durante la siguiente hora, Krax les contó todo. Les explicó el contrato de Sepricht. Describió su afirmación de que el vagabundo había robado tecnología valiosa. Detalló lo que sabía sobre la estación de investigación donde supuestamente trabajadores humanos habían cometido robos y asesinatos. No se guardó nada. Había perdido la batalla. No tenía sentido mentir ahora. Alex y Kate escucharon sin interrupciones. De vez en cuando intercambiaban miradas que denotaban conocimiento compartido. Cuando Krax terminó, Morgan suspiró profundamente. Dijo que los Seprites llevaban años ejecutando este plan. Secuestraban a trabajadores cualificados de especies menos avanzadas. Los obligaban a construir armas y tecnología. Luego acusaban de robo a cualquiera que rescatara a esos trabajadores. El capitán explicó que sabían que era una trampa cuando entraron. Sabían que los Seprites ofrecerían una recompensa. Sabían que los mercenarios vendrían a cazarlos. Lo sabían todo y no les importó porque dejar a esos trabajadores esclavizados no era una opción. No para humanos. Kratax entrecerró los ojos, confundido. Preguntó si decían que conocían las consecuencias y siguieron adelante de todos modos. Morgan asintió. Esa era otra característica de los humanos, dijo. Tenían la molesta costumbre de hacer lo correcto incluso cuando era peligroso. Entre esos trabajadores había 6 humanos y 20 alienígenas de una docena de especies diferentes. No podían dejar a ninguno allí. El cazarrecompensas permaneció sentado en un silencio atónito. Preguntó si habían arriesgado sus vidas, su nave, todo lo que poseían por personas que ni siquiera conocían. Alex lo confirmó. La mayoría de los esclavos habían sido desconocidos. Algunos eran amigos de amigos, pero sí, era algo propio de ellos. Los humanos se mantenían unidos. Extendían esa cortesía a cualquiera que estuviera siendo oprimido. No siempre era inteligente, pero era lo que eran. Kratax sintió algo desconocido agitarse en su pecho. Le tomó un momento identificar el sentimiento. Respeto. Estos humanos lo habían derrotado no por su fuerza o tecnología superiores. Habían ganado mediante tácticas, trabajo en equipo y un código moral inquebrantable. Eran guerreros, pero guerreros de una raza diferente a la que jamás había conocido. Preguntó qué pasaría ahora. ¿Qué harían con él? Alex miró a Kate y se comunicaron en silencio. Entonces el capitán se volvió hacia el prisionero. Dijo que eso dependía de Cax. Podrían dejarlo en la estación más cercana con su nave averiada. Podría regresar al gremio de mercenarios e informar de su fracaso, o podría ayudarlos. Ayudarlos. Krax repitió las palabras, sin entender. Kate dio un paso al frente y explicó. Conocía el gremio. Conocía a los contratistas. Conocía toda la red mercenaria mejor que nadie que pudieran contratar. Necesitaban a alguien que pudiera navegar por ese mundo. Alguien que pudiera advertir a otros sobre los Seprichts. Alguien que pudiera difundir que los humanos no eran blancos fáciles, continuó. También necesitaban a alguien que les enseñara cómo pensaban los cazadores profesionales, cómo planeaban, cómo rastreaban. Kratax tenía habilidades y conocimientos que podían salvar vidas, vidas humanas y de otros. Si estaba dispuesto a usar esas habilidades para algo mejor que el asesinato a sueldo. Kratax preguntó si querían que traicionara a su gremio. Alex lo corrigió de inmediato. Querían que hiciera lo correcto. Los Seprites estaban engañando al gremio, usando mercenarios para encubrir sus operaciones de esclavitud. ¿Cuántos otros como Kratax habían sido enviados tras gente inocente? ¿Cuántos más morirían siguiendo órdenes sin saber la verdad? El cazarrecompensas guardó silencio durante un largo rato. Toda su visión del mundo se desmoronaba. Había construido su reputación como el mejor cazador de la galaxia. 300 contratos exitosos,
300 muertes. Esa era su identidad, su propósito. Ahora estos humanos le pedían que cazara algo diferente. Querían que cazara la verdad en lugar de personas. Preguntó qué garantía tenía. Si los ayudaba, ¿qué les impediría matarlo cuando ya no fuera útil? Muchas especies harían exactamente eso. Usar a alguien hasta que no tuviera más valor que eliminarlo para atar cabos sueltos. Era práctico y lógico. Alex sonrió y era sincero. Dijo que Kratax tenía su palabra. Y la palabra de un humano, como estaba aprendiendo el cazarrecompensas, si significaba algo. Además, no solo era útil. Cualquiera que pudiera darles una pelea así, que pudiera adaptarse y aprender bajo presión, tenía potencial. Les vendría bien alguien con sus habilidades luchando del lado correcto por una vez. Cax miró a su alrededor en la bodega de carga, a los rostros que lo observaban. Algunos seguían desconfiados. Otros parecían esperanzados. Todos eran pacientes, dándole tiempo para decidir. Estos humanos tenían todas las razones para odiarlo. Había intentado matarlos. Había dañado su nave. Aún así, le ofrecían colaboración. Era una locura. Era ilógico. Era lo más humano que había visto hasta entonces. Finalmente, habló. Dijo que los ayudaría, pero con una condición. Kate le preguntó cuál era. Dijo que cuando esto terminara, cuando los Seprictes fueran descubiertos y el gremio se reformara, quería enfrentarlos de nuevo en combate. No a muerte, sino para poner a prueba sus habilidades contra las de ellos. Lo habían derrotado, pero podía aprender de ello. Podía mejorar y ser mejor. Alex rió, y el sonido estaba lleno de genuina diversión. Dijo que Kratax quería una revancha. Justo. Él respetaba eso. Le preguntó a Kate qué pensaba. La primera oficial sonrió ampliamente. Ella dijo que su nuevo amigo finalmente estaba entendiendo que hacía peligrosos a los humanos. Nunca dejaban de aprender. Nunca dejaban de mejorar. Y siempre regresaban para la segunda ronda. Pasaron 3 meses. El gremio de mercenarios convocó una sesión de emergencia después de recibir evidencia de una fuente inesperada. Cax, el cazarrecompensas más temido en 7 brazos espirales, se había convertido en informante. Su testimonio expuso la operación Seprict en detalle. Cientos de trabajadores esclavizados fueron rescatados. El colectivo Seprict fue incluido en la lista negra de todos los contratos del gremio. Su reputación fue destruida. El propio Kratax se convirtió en una especie de leyenda. No como cazador, sino como el mercenario que aprendió la lección más difícil de la galaxia y vivió para compartirla. Viajó a estaciones del gremio a través del espacio civilizado. Dondequiera que iba, contaba su historia. Advirtió a todo mercenario y cazarrecompensas que quisiera escucharlo. Nunca caces humanos. No sobrevivirás a la lección. Belcon lo encontró un día en el bar de una estación cerca del borde exterior. El insectoide se sentó frente a su antiguo colega. Dijo que había oído hablar de lo que Kratax estaba haciendo, advirtiendo a todos los mercenarios de 7 sectores que no cazaran humanos. Ahora lo llamaban el mercenario alienígena más temible. No por a quien había cazado, sino por lo que había aprendido. Kratax dio un largo trago a su bebida. Dijo que Belkan había intentado advertirle. Debería haber escuchado. Las mandíbulas de los insectoides chasquearon en lo que podría haber sido diversión. Preguntó si habría importado. Algunas lecciones solo se aprenden a las malas. Algunas verdades deben experimentarse personalmente antes de que se vuelvan reales. El guerrero reptiliano lo consideró detenidamente. Dijo que tal vez Belkan tenía razón. Pero ahora otros podrían aprender de su error sin pagar el mismo precio. Les dijo lo mismo que Belkan le había dicho a él. Nunca caces humanos. No sobrevivirás a la lección. No porque te vayan a matar, sino porque te mostrarán una mejor forma de vivir. Falcon preguntó sobre la revancha. ¿Kratax seguía planeando enfrentarse al capitán Morgan de nuevo? Los ojos del cazarrecompensas brillaban de anticipación. Por supuesto.
Había estado estudiando tácticas humanas durante meses. Había leído historia militar humana. Había aprendido sobre filosofía y psicología humana. La próxima vez que luchara contra ellos, estaría listo. El insectoide emitió un sonido que podría haber sido una risa. Dijo que la próxima vez Tax volvería a perder. Pero perdería mejor que antes. Eso era lo que hacía que la lección fuera tan profunda. No dejabas de aprender solo porque creías entender. Exactamente. Kratax estuvo de acuerdo. Eso era lo más temible de los humanos. Te hacían querer ser mejor de lo que eras. Incluso cuando creías que ya eras el mejor, te demostraban que ser el mejor no se trataba de no perder nunca. Se trataba de la marina.